Nos toca ahora abordar otra dimensión o aspecto de la filosofía del hombre, o de la ciencia filosófica acerca del hombre, que es lo que podemos llamar el aspecto existencial de la antropología. Hemos aclarado al comienzo de esta temática antropológica el fundamento de esta división o de esta distinción de una antropología esencial y una antropología existencial. Y no hago más que recordarlo aquí. En primer lugar, el hombre se conoce a sí mismo no solo como conoce la naturaleza y el conjunto de las otras naturalezas, que también, sino de un modo vivencial. O dicho de otra manera, tenemos experiencia de nuestra propia realidad, de nuestras actividades, de nuestro vivir. Pero esto hay que combinarlo con otra afirmación, y es que en esa experiencia que hacemos de nuestro vivir, no solo va involucrada la naturaleza del hombre, sino lo que podemos llamar la condición humana. Y con esto aludimos a un conjunto de características propias del vivir humano, que podemos descubrir precisamente en cuanto sujetos de ese vivir, en cuanto partícipes de ese vivir, dimensiones propias que no podemos identificar sin más con la naturaleza del hombre. Sino que hacen al modo concreto y real en que esta naturaleza existe. Desde el horizonte filosófico, esto aparece como una cierta misteriosidad del vivir humano, en cuanto este vivir entraña dimensiones que no pueden o que no parecen reducirse a la misma naturaleza del hombre, y que incluso hasta la contrarían. Si esto mismo lo consideramos desde el punto de vista de la fe cristiana, nosotros tenemos una respuesta para esta misteriosidad adicional de la realidad existencial del ser del hombre, que podemos llamar la condición humana. Y es que el hombre ha sido creado por Dios con una vocación que trasciende su naturaleza y para un fin que trasciende esa naturaleza. Y además, de hecho, existimos como partícipes de una naturaleza afectada por la realidad total de ese misterio de orden sobrenatural, afectada por el misterio del pecado original, por el misterio de la salvación obrada por Cristo.
la realidad del hombre no se reduce por tanto a un ser de naturaleza. Y en la experiencia concreta que cada ser humano a lo largo de la historia hace del vivir humano, tenemos dimensiones que no se pueden reducir a la mera operatividad de una naturaleza. En la lúcida conciencia de la antigüedad clásica, esto aparece, insisto, como lo misterioso del hombre, que es a lo que podemos referirnos bajo esa expresión de la condición humana. Ya en Heráclito encontramos un bellísimo fragmento en que se dice lo siguiente: el logos del alma humana es tan profundo que por más que se investigue, nunca se puede llegar a su fondo. Recordemos brevemente, para una intelección elemental de este texto, que el término logos en Heráclito tiene una triple significación básica. Significa, por un lado, el logos único y universal, que es la arjé de la totalidad de la realidad, y el principio inmutable de todo cambio y de toda medida del cambio. En segundo lugar, significa el logos intrínseco de cada cosa, de cada naturaleza, podríamos decir. Precisamente porque ese logos es universal y es principio de todo, cada cosa en su ser natural tiene una determinación propia, raíz del orden de todos los cambios que pueden acontecerle, ¿no? ¿Qué es lo que Heráclito llama el logos? Aquí el logos en Heráclito apuntaría a la esencia, a la naturaleza de la cosa. Y en tercer lugar, existe un logos cognitivo, que se da solamente en el hombre, y por el cual el hombre puede reconocer tanto el logos de cada cosa como el logos universal. Ahí logos ya significa esa capacidad de la inteligencia humana de discernir la razón de ser de las cosas. Hago este breve excursus para que se entienda el fragmento de Heráclito que hemos mencionado, en el cual pareciera que logos hace alusión al segundo significado, ¿no? El logos del alma humana aquí no es la capacidad de inteligencia racional del hombre, sino la razón de ser que está en el alma del hombre, ¿verdad? Y Heráclito está diciendo de esa razón de ser que es tan profunda, está tan en lo hondo, que toca a tales profundidades que por más que se rastree, por más que se investigue, por más que... Ahora, ¿con qué? Y con ese logos operativo que tiene el hombre, ¿no? Con esa inteligencia racional, por más que se lo rastree, no se puede llegar a su fondo, ¿no?
Menciono como portada de toda esta consideración antropológico-existencial este texto de Heráclito para poner de manifiesto que ya desde los orígenes del filosofar helénico hay una lúcida conciencia de que una cosa es entender la naturaleza humana y otra cosa es pretender agotar con la inteligencia racional las profundidades o las honduras de eso que estamos llamando aquí la condición humana. La consideración antropológica existencial tiene límites que es importante enunciar de antemano. El primero de todo es que no puede considerarse como la antropología sin más, a riesgo de caer en una tesitura existencialista que desarraiga la inteligencia filosófica de la contemplación de la esencia del hombre. Muy por el contrario, una sana antropología existencial tiene que ser correlativa de una antropología esencial. Si no hiciésemos el esfuerzo de vincular coherentemente la dimensión existencial con la dimensión esencial de la antropología, esta reflexión sobre la condición humana desde el filosofar o desde del saber filosófico perdería el fundamento, la base que nos da el inteligir la naturaleza del hombre. Dicho lo cual, añado que tampoco se trata meramente de sacar consecuencias de la antropología esencial. Eso es algo que hay que hacer. Es parte de la antropología existencial. Porque el operar sigue al ser. Y la experiencia que tenemos de nuestro propio vivir es básicamente ella misma un conjunto de actos o operaciones, esa experiencia. Y acerca de nuestro propio vivir, que también son operaciones. De manera tal que hay una cierta posterioridad de la antropología existencial respecto de la esencial en el orden del saber y de la contemplación filosófica. Por eso una antropología existencial, insisto, que no se apoyase sobre la contemplación de la esencia del hombre, carecería de base. Sería filosóficamente inadecuada e impertinente. Esto hay que advertirlo de entrada porque han existido y existen corrientes que caen en este error. E incluso en errores más graves todavía, porque no solo reducen la antropología a antropología existencial, sino que a veces hasta reducen la totalidad de la filosofía a una consideración existencial de la antropología. Estoy hablando de ciertas corrientes existencialistas, de ciertos personalismos. Y en estas corrientes se cometen errores de reducción. Se reduce lo antropológico a lo antropológico existencial, con lo cual hay un reduccionismo a lo operativo, que a veces se apoya
en cierta perspectiva fenomenológica. Y más gravemente aún todavía puede haber un reduccionismo óntico de todo ser al ser del hombre como ser experimentado. Cuando esa consideración antropológico-existencial no solo pretende abarcar el todo de la antropología, sino el todo de la reflexión filosófica. De modo que el ser vivido del hombre es todo ser, o resulta abarcar la totalidad de la realidad, por lo menos en lo que es filosóficamente cognoscible. Con lo cual ya estaríamos en una sustitución de la auténtica metafísica por una dimensión secundaria y dependiente de la antropología. Dicho este es un primer límite que hay que tener en cuenta, ¿no? La antropología existencial ubicada en su justo lugar en relación con la antropología esencial y con el todo de la filosofía. Pero hay otro límite importantísimo que hay que destacar. Y que puede plantearse a modo de objeción contra la inclusión de este aspecto existencial de la antropología en la filosofía. Porque el saber filosófico, por ser saber por modo de ciencia, es siempre de lo universal y necesario. Y se podría objetar que la experiencia que cada ser humano tiene de su vivir es algo singular. Eso desde luego como toda experiencia, ¿no? La experiencia es siempre de lo singular y concreto. Por lo cual es obvio que una antropología existencial no puede reducirse a una suerte de autobiografía filosófica, ¿no? O a una suerte de diario metafísico, para usar un título de una obra de Gabriel Marcel. Si hay una antropología existencial, es porque esa experiencia que cada hombre hace singularmente de su propia vida singular le permite conocer, y conocer a través de conceptos, aspectos inteligibles del vivir humano en general, de todo vivir humano. Si esto no fuera posible, la inclusión de esta temática en la filosofía sería inaceptable. La tendríamos que relegar a cierto género literario, todo lo valioso que se quiera, pero extrafilosófico. Lo que quiero decir aquí es que, obviamente, nuestro objeto tiene que permanecer en la esfera de la objetividad filosófica y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cosas que tengan razón de objetividad filosófica porque se trata de aspectos universales y necesarios de la condición humana conocidos en sus principios de alguna manera, ¿no? En la medida que alcanza la inteligencia humana a discernir esos principios. Sí se alusiona hace un rato a principios teológicos que nos permiten
entender plenamente la distinción entre la naturaleza humana y la condición humana. A esos principios el filósofo no puede llegar, pero sí puede tocar principios que son antropológicos existenciales, en los cuales vislumbrar alguna raíz de ciertas características del vivir humano como experimentado en su dimensión histórica, real, y en su problemática concreta. E incluso vislumbrar algún principio como posible, aunque no conozca su existencia real. Acabo de tocar también otra problemática que hace a esta cuestión de la antropología existencial, y es si al incurrir en este terreno no estamos haciendo más bien literatura, poesía, que filosofía. Esta es una objeción ante la que hay que detenerse, porque no carece de fundamento objetivo, ¿no? El fundamento está en lo que acabo de presentar como problema, ¿no? Que la poesía se ocupa de la condición humana es obvio, desde la antigüedad clásica también, ¿no? Pero acá me permito hacer una consideración también remitiéndome a los orígenes de la filosofía en la tradición helénica. El logos poético y el logos filosófico, si bien no se confunden, tienen un vínculo profundo e insoslayable. Y tienen regiones en que son linderos. Pero, atención, hay algo que los distingue esencialmente. Ambos son logos porque recogen y profieren en y desde la inteligencia humana el orden de la realidad. Pero la poesía hace esto simplemente proclamando y celebrando el orden. Mientras que la filosofía lo hace reconociendo y manifestando las causas y principios de ese orden en lo que es universal y necesario. De manera que una cosa y la otra no se pueden confundir. Pero dije que hay regiones en que limitan el uno con el otro, son linderos, el logos poético y el filosófico. Porque muchas veces el filósofo tiene necesidad de remontarse hacia la diafanidad originaria del logos poético en una especie de anamnesis elemental del orden, porque el filósofo en sus pesquisas reflexivas, en sus indagaciones, puede perder de vista la patencia del orden que el poeta canta, y entonces el poeta le sirve de despertador de su conciencia del orden. En este sentido es que hay que entender siempre que el logos poético es anterior y fundante del logos filosófico.
Sófocles, en un estásimo de la Antígona, hace cantar al coro aquella admirable como obra poética, pero además admirante contemplación del misterio del hombre. Que empieza diciendo precisamente: muchas cosas son admirables, pero nada hay tan estremecedor como el hombre. Y entonces el coro empieza a cantar la dignidad de la naturaleza humana que sobresale sobre el resto de la naturaleza, ¿no? Como el hombre, con su razón y con su habilidad, se sirve de los vegetales, de los animales, los somete a sus fines, construye barcos para navegar las aguas, se provee instrumentos para protegerse de las inclemencias del tiempo, se construye casas, etcétera, etcétera. Sí, es una contemplación, una proclamación admirativa de la dignidad racional del hombre. Que culmina hablando del hombre que gobierna las ciudades, pone las leyes justas, etc. Pero eso desemboca ¿en qué? En que ese mismo hombre es también capaz de terribles crímenes, de acciones nefandas, en que la realidad de su racionalidad parece manifestarse como contradicha por una suerte de capacidad de desmesura contra la propia razón. Y por eso el hombre es admirable de una manera peculiar, siendo deinos, es decir, no solo es asombroso, sino que al mismo tiempo es estremecedor, tremendo. Esto está dicho poéticamente, y vuelvo al tema que estaba tratando de presentar, porque Sófocles canta esta realidad proclamando su existencia, simplemente. Es así. Adviértase que yo dije que el poeta canta celebrando. Lo que el poeta trágico termina celebrando es la prevalencia del orden universal a pesar de la terribilidad del hombre, ¿no? Ese es el tema constante de la tragedia, porque la hibris humana está incluida en un mundo en el cual el Dios pone finalmente orden. Y esa hibris humana tiene un límite así, que es la sentencia divina, que en el caso de la Antígona de Sófocles recae sobre el tirano, ¿no?
pero al mismo tiempo tiene su contracara en la heroicidad humana. Que en la tragedia que estamos nombrando encarna Antígona, que da su vida para ser testigo del orden que el hombre está llamado a custodiar. Ahí también hay una admirabilidad del hombre que ha de ser celebrada, ¿no? El tema heroico atraviesa toda la tragedia griega, recogiéndolo de la épica griega, ¿no? Porque en la heroicidad se cumple el máximo destino del hombre, y en ese sentido, en la heroicidad hay también un misterio, ¿no? No se trata de algo meramente humano, quiero decir así, sino de algo en que el hombre se abre a un influjo elevador de la divinidad. Lo heroico es confluencia de lo humano y lo divino. En toda la tradición mítica griega. Pero de nuevo, después de este excurso, volvamos al tema central. He dicho que el poeta no hace más que proclamar esto, y por eso su logos es poético. Si filosóficamente considerásemos esta terribilidad del hombre en la desmesura de su operación, que parece desdecir su racionalidad, o en la trascendencia de su operación que va más allá de la racionalidad, pero positivamente en la heroicidad, tendríamos que encontrar una manera de considerar esto como algo asociado a lo que es universal y necesario en el hombre, es decir, obedeciendo a un principio que ligue esta realidad misteriosa a la naturaleza del hombre y a la existencia de esa naturaleza históricamente vivida. Y entonces tendríamos una consideración filosófica de este problema, y no meramente poética. La distinción no está acá en lo que se trata, o sea, en el objeto material, sino en qué aspecto de ese objeto material se considera en un logos y en el otro logos. Con lo cual estoy diciendo aquí que esta consideración filosófica de la antropología existencial no tiene por qué hacerse ajena a la reflexión poética, pero no puede tampoco identificarse con ella, porque se trata de dos dimensiones distintas del logos, sino tendríamos que dejarle valer al objetor su reparo y renunciar a la antropología filosófica existencial si es que no pudiésemos considerar estas cuestiones desde cierta causa, desde cierto principio, alcanzable para la inteligencia racional del hombre. Y acá es donde se ve también el vínculo necesario con la antropología esencial, porque si esa causa y principio no tiene nada que ver con la esencia, entonces ¿cómo lo alcanza el filósofo? Ahora, si tiene alguna relación con la esencia que el filósofo puede conocer, entonces ya tenemos un punto de apoyo filosófico, aunque esa consideración filosófica no agote la raíz de la problemática que estamos tomando en cuenta. Advirtamos que el hecho de considerar algo filosóficamente no significa de ninguna manera que esa consideración filosófica agote lo inteligible del objeto que estamos tratando. Eso nunca, ¿no? Para entenderlo con un ejemplo muy sencillo, la consideración filosófica del ser divino no agota la inteligibilidad del ser divino, desde luego, ¿no? Y la consideración filosófica de la misteriosidad de la condición humana no agota la consideración posible y la inteligibilidad posible de esa misteriosidad. Hay
para concluir con esta introducción, un tercer límite que puedo señalar de la antropología existencial. Un tercer reparo posible. Nosotros hemos de partir aquí de la experiencia que el hombre hace de su propio vivir. Pero alguien podría decir lo siguiente, y es una objeción digna de ser considerada. Esa experiencia que los hombres hacemos de nuestro propio vivir no está siempre históricamente condicionada. No es siempre la de un hombre de cierta sociedad, con cierta cultura, con ciertas determinaciones históricas precisas. Y por lo tanto, cualquiera que quisiese universalizar esa experiencia no estaría cayendo en una suerte de ilusión, haciendo de algo que es propio de una cierta cultura o de un cierto momento histórico una constante de la condición humana. Dije que la objeción hay que atenderla porque tiene cierta razonabilidad. Si nosotros, por ejemplo, como hombres de hoy día y de nuestra propia civilización, considerásemos como una constante de la condición humana ciertos fenómenos que son históricamente propios de nuestra situación, estaríamos incurriendo en este error. Por ejemplo, si nosotros considerásemos como una constante de la condición humana el estar supeditada a la opinión pública, al influjo de los medios masivos de comunicación, pongamos por caso. Ahí evidentemente estamos incluyendo una determinación que es histórico particular. Ahora bien, el objetor lo que pretende es que no puede sino ser así, o dicho de otra manera, la objeción valdría si los condicionamientos histórico-culturales de cada sociedad fuesen el constitutivo primero de la experiencia que el hombre hace de sí mismo. Pero en esa objeción va implícito un error. Concedemos que la situación histórico concreta modalizará la experiencia que el hombre hace de su propia naturaleza y de su propia condición. La hará esta particular y no otra, ciertamente. Y ese es un condicionamiento ineludible. Se da en todo hombre, porque cada hombre es miembro de una sociedad con su propia tradición, con su propia cultura, con su propia historicidad particular. Pero lo que esta objeción está desconociendo es
que ese ser histórico y cultural y social, antes de expresarse de un modo particular, es una propiedad de la naturaleza humana y nos remite a ella. O dicho de otra manera, está desconociendo la existencia de un ser humano. Y si la experiencia que el hombre hace de su vivir toca a lo que es del ser del hombre, lo esencial y lo propio del hombre como hombre, entonces tiene por lo menos la posibilidad de una proyección universal. Aquí nos viene al cruce esa noción de lo común humano, lo universal humano. To anthropinon, dice Tucídides en la introducción a la historia de la guerra del Peloponeso, que es a su vez el fundamento de la proyección universal del saber histórico. Es un tema clásico del humanismo helenístico, de nuevo, del humanismo helénico, perdón, del humanismo griego, clásico. ¿Por qué? Tucídides ahí está diciendo que estos hechos que voy a considerar y sobre los que voy a reflexionar ya han acontecido y nunca volverán a acontecer estos mismos hechos. No se repetirán. Entonces se me preguntará qué fruto puede proveer la reflexión sobre estos hechos. Acá tenemos un tercer logo, no es ni el poético ni el filosófico, sino el histórico. Y el historiador toma por objeto hechos del pasado que son singulares, concretos, honestos, no cualquier otro, y va a reflexionar sobre esos hechos. Entonces no puede menos que preguntarse lo que se pregunta Tucídides. Entonces, si estos hechos ya pasaron, si nunca se repetirán, ¿qué interés podrán tener los hombres del futuro en enterarse de esto? Y en reflexionar acerca de esto y aplicar su inteligencia a vislumbrar las raíces, las causas, las relaciones que han dado origen a estos hechos, y en la medida en que la inteligencia lo puede discernir, han ocasionado estos hechos o han influido en su desarrollo o en que se desencadenasen del modo en que se desencadenaron, no de otro. Y la respuesta que da Tucídides pasa por ese concepto que acabo de nombrar. Hay algo humano universal, por lo cual si bien estos hechos nunca se repetirán, podrán darse hechos semejantes, respecto de los cuales la consideración de estos pueda servir como una luz para discernir de nuevo sus trasfondos, las ocasiones y causas de su desarrollo, las posibilidades del libre arbitrio del hombre para actuar de una manera o de otra en circunstancias de ese tipo. No las mismas, pero sí semejantes. ¿Y semejantes en virtud de qué? De la condición humana universal, de lo humano universal. Si la historia misma, teniendo por objeto realidades singulares y concretas, tiene esta proyección universal, ¿qué es lo que hace a la máxima dignidad del saber histórico, ¿no? El que nosotros leamos la historia de la guerra del Peloponeso es iluminante para los hechos del hombre sobre la tierra en general, porque nos pone ante circunstancias que son irrepetibles pero al mismo tiempo arquetípicas, y el valor arquetípico está en la condición humana universal. Acá de nuevo tenemos que remitirnos al logos, ¿no? El logos humano es conceptual, y en la medida en que es conceptual nos devela, nos hace aparecer aspectos que son comunes, no meramente singulares. Por eso el solo hablar de cosas singulares ya conlleva una relación a lo universal, porque no tenemos conceptos de lo singular.
el que olvida eso debiera reducirse a sí mismo al silencio, en realidad. Porque la poesía tampoco evita la universalidad. Porque la poesía se hace de logos humano, es un logos. Y la historia tampoco. Y la metáfora postulada por Berzón tampoco. He hecho alusión a Berzón porque recordarán que Berzón sostiene que el concepto es el órgano de la ciencia, mientras que la metáfora ha de ser lo de la metafísica, porque solo la metáfora capta lo vital, lo que está en el fondo de la realidad, que es vida, no algo muerto y por lo tanto captable con conceptos. Ahí desde luego hay una noción inadecuada de concepto, pero también hay una noción inadecuada de metáfora, porque la metáfora se hace con palabras y las palabras humanas nombran lo común, o si no, no pensamos nada bajo las palabras. Y si no pensamos nada, ya reducimos el lenguaje humano a un mecanismo infrarracional. Y eso no es la metáfora, porque la metáfora es una forma de analogía. Y no es posible sino en la esfera del concepto. Cuando Berzón hace esa contraposición, no entiende ni lo que es el concepto, ni lo que es la metáfora. Y hace una disociación absolutamente errónea entre lo muerto y lo viviente. Traigo esto a colación porque al hacer alusión a lo humano universal, que se vincula con el logos y con la universalidad intrínseca de todo logos, encuentro un medio para llegar a responder la objeción. Es cierto que cada experiencia humana estará modalizada y matizada por la historicidad concreta de quien hace la experiencia. Mi experiencia no solo no puede ser otra cosa que mía, sino que tampoco puede ser otra cosa que la experiencia de un hombre del lugar y del tiempo al que pertenezco, y de la sociedad y de la tradición y de la patria a la que pertenezco. Esto es insoslayable y es algo que tenemos que tener en cuenta, pero lo tenemos que tener en cuenta filosóficamente. ¿Para qué? Para procurar siempre en el esfuerzo indagador de la reflexión filosófico-antropológica existencial trascender esa peculiaridad, o dicho de otra manera, no permitir que pase como algo propio de la condición humana universal lo que solo es una característica ligada a la peculiaridad histórico, cultural, social a la que pertenecemos. Y ese es un límite con el que hay que lidiar. A veces ciertas reflexiones existenciales están tan cargadas de lo epocal, por decir de alguna manera, que carecen de proyección universal. O por lo menos están dichas de una manera tan vinculada a cierto horizonte histórico concreto que no se pueden, por lo menos como están dichas, universalizarlas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que esforzarnos por superar. Y acá filosóficamente viene en soporte de ese esfuerzo una recta antropología esencial, por un lado, y por el otro podemos decir, una capacidad de percibir lo humano universal, to anthropinon, que diría Tucídides, que está ligada a la hondura humanística de la propia experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la experiencia humana, singular e históricamente condicionada que cada quien hace, puede tener mayor o menor profundidad y densidad humana. En la medida en que esa profundidad y esa densidad humana sean mayores, tendrá mayor capacidad de percepción de lo humano común, de lo humano que trasciende los condicionamientos. Y esto va ligado también a una capacidad de ponerse en el lugar del otro en cuanto a otro. Característica primaria de la inteligencia. Porque la inteligencia, porque es capacidad de conocer el ser, es apertura al otro. Y si el otro es otro, es captado en su otredad. Pero también en su mismidad, si tiene algo de idéntico en la raíz con este otro que soy yo.
De manera que advirtamos que hay un problema que nos remite a la condición metafísica de la inteligencia, ¿no? Que es la que permite superar esta objeción que si no sería insalvable. Si caemos en un horizonte fenomenístico o inmanentista, la objeción deviene insuperable, ¿no? No podemos salir de nuestra propia cáscara histórico concreta porque somos parte de eso y nada más que eso. Es decir, si caemos en un reduccionismo historicista, la objeción no puede sino quedar en pie. Dicho esto, voy a hacer una última alusión a la poesía griega clásica, esta vez a Homero, porque en la Ilíada aparece un ejemplo luminoso de esta capacidad humana de trascender la propia subjetividad sin diluirla ni destruirla ideológicamente, reconociendo su realidad, pero al mismo tiempo trascendiéndola. Es en realidad una de las dimensiones que configura finalmente la personalidad heroica de Aquileo en la Ilíada. Adviértase que el conflicto heroico es un conflicto en el que esto va, por lo menos implícito, esto de lo humano universal. Aquileo está puesto ante una opción última, una opción decisiva, en la que se dirime si vivirá larga y dichosamente sobre la tierra, o en cambio al cumplir plenamente la exigencia de lo más arduo para él, según el designio de los dioses, consumará un destino heroico. Adviértase que al plantear esta opción, o en el planteo mismo de esta opción, uno podría ver algo que toca de alguna manera al universal de la condición humana. Y acá es donde podría volver el objetor y decirnos, bueno, no, pero esto es propio de la mentalidad griega nada más, ¿sí? Porque la idea de que el hombre tiene la posibilidad de un destino heroico no es de todos los pueblos, ni de todas las culturas, de todas las tradiciones. Eso obedece a la mentalidad
de cierta tradición cultural y nada más. En otros pueblos esa opción ni siquiera se piensa, ni siquiera se plantea. El llevar la objeción a este extremo resulta importante, de nuevo, para responderla, ¿no? Porque que algo de hecho no se dé en cierta sociedad humana o en cierta tradición humana o en cierto contexto histórico concreto, no quiere decir que no pertenezca a la contextura integral de la condición humana. A ver si me explico. Basta con que eso esté universalmente en potencia en la naturaleza humana y en el vivir humano para que podamos universalizarlo como posibilidad, aunque no se dé siempre. Lo mismo pasa en el orden de la filosofía moral, para poner un análogo. Hay ciertos problemas morales que no se plantean sino en cierta sociedad concreta, en cierto momento histórico concreto, en cierta cultura concreta y no en toda sociedad. Pues si usted no tiene televisión, no se le plantea el problema de cómo usar moralmente de la televisión. Obvio de toda obviedad. Pero este no quiere decir que ese no sea un problema potencialmente universal de la moral humana. Y que además, para poder responderlo, no tengamos que remitirnos a principios que son del orden moral universal. No a meras recetas ad hoc, que ya no serían de filosofía moral, ¿no? Sino una receta pragmática para abordar el problema. Ahora, lo mismo pasa aquí. Volviendo a Homero, el problema de la tensión entre un destino inmanente y un destino heroico, pero trascendente, es un problema que hasta cierto punto podrá no darse en cierta cultura. Habría que ver si no se da. Porque para decir que no se da en absoluto, habría que estudiar si no hay alguna modalidad o algún aspecto bajo el cual se dé. Pero insisto en lo principal de la respuesta. Que no se dé de hecho en algún contexto concreto no quiere decir que no pertenezca a la condición humana universal. Porque ese no darse puede ser simplemente un impedimento, ¿no? O algo que es una falta, una privación de algo que pudiendo darse no se da. Y no llega a darse porque algo fundamental de la condición humana no se actualiza o no se manifiesta adecuadamente. Pero advierto algo más importante todavía, porque a lo que quería ir no era exactamente a esta cuestión del destino heroico, sino a la manifestación en el personaje de Aquileo de lo humano universal, o mejor dicho, de una actitud en la cual desde la captación del humano universal trasciende su propia subjetividad. Y dije que eso forma parte de la contextura total del destino heroico de Aquileo. En realidad es lo que le permite deponer la cólera. Es decir, llegar a la pacificación final en la cual se agota el canto. Porque el canto empieza cuando empieza la cólera y se termina cuando ésta se extingue. Pero ésta se extingue ¿cuándo? Se extingue cuando ante el rey Príamo,
que se le presenta a Aquileo no como rey, sino como padre que reclama el cadáver de su hijo para tributarle las honras fúnebres que los dioses mandan. Aquileo, traspasando a su vez su condición de enemigo, de adversario, y reconociéndose a sí mismo delante de ese otro hombre como otro hombre, le entrega el cadáver y depone su cólera. Es decir, acá hay un mutuo reconocimiento de uno y otro en una dignidad y en una miseria común. Los dos se miran de tal manera que, estando el rey de Troya delante del que ha matado a su hijo, en el justo y legítimo combate, ¿sí? Pero es el que ha matado a su hijo, lo mira más bien como a un joven guerrero como su hijo, a quien le va a pedir a título de hombre algo a lo que el otro ha de acceder como hombre, es decir, apiadándose de él por su miseria de hombre, de haber perdido a su hijo más querido y estar en el luto más profundo por esa pérdida. Y el otro, a su vez, lo ve al enemigo rey como un anciano que ha perdido a su hijo. Y esto es lo que pone Homero como un elemento admirable en el poema: al verlo piensa en su propio padre, que está lejos, al que no volverá a ver jamás y que dentro de poco estará sumido en el mismo luto que este viejo que tiene adelante. Esto implica esa capacidad que yo dije hace un rato de experimentar lo humano universal, ¿no? Es una capacidad que tiene el hombre. ¿Siempre se actualiza? No, señor, no siempre. Basta ver y oír mucha filmografía, por ejemplo, acerca de la Segunda Guerra Mundial, para advertir que este tipo de humanismo que puede darse no siempre se da. Y se alusiona a las películas sobre la Segunda Guerra Mundial porque suele aparecer en ellas el adversario que no es más que eso, ¿no? Un adversario. Más aún, un monstruo. Alguien inhumano. No otro hombre. ¿O qué? Se hace humano cuando se asemeja a mí en lo occidental y no en la condición humana fundamental. Es decir, piensa como yo, obra como yo, tiene la misma ideología que yo, entonces es humano. ¿No es este lo que plantea la Ilíada? Príamo no piensa más que como un troyano, como el rey de Troya que es. Y Aquileo es un griego, y piensa como griego, y actúa como griego, y vive y muere como tal. Esa diferencia no queda abolida, porque precisamente si no se ve en el otro, en cuanto es otro, la misma condición humana, ya no se ve en el otro, se ve en el otro transformado en un reflejo de uno mismo, ¿no? Porque si el otro tiene que hacerse igual que yo para ser humano, no es otro hombre, es hombre solamente en la medida en que es como yo. Ahí no se sale de la subjetividad, insisto. ¿Por qué? Porque solamente se reconoce al otro no como otro, sino como idéntico. O sea, no hay la captación de una común dignidad y una común miseria humana más allá de las diferencias históricas, étnicas, culturales, sino
una reducción de lo humano a la accidentalidad de mi propia modalidad de ser hombre. Si se cae en esto último, no existe el sentido humanístico en sentido auténtico. Por eso me he remontado a la Grecia clásica. Existe otra cosa, que es una distorsión del sentido humanístico y una degradación ideologizada del sentido humanístico. No es que el otro se hace otro porque se hace hombre porque se pasa a mi bando. Esto es lo que quiero decir, ¿no? El otro sigue siendo el rey de Troya. Y al día siguiente van a volver a pelear. O cuando se acaben los funerales de Héctor. Pero es precisamente a ese otro al que se le reconoce como ser humano. O sea, como coincidente e idéntico en la raíz de esa experiencia del vivir que es propia de todo hombre. Si no es por este sentido de lo humano universal, y si no es en la medida en que nuestra experiencia del vivir humano se arraigue en este sentido, no puede haber una reflexión antropológica existencial en la filosofía que traspase los linderos de lo históricamente condicionado. Con esto tenemos puesto el principio de la reflexión filosófica antropológico-existencial, y a partir de la clase próxima lo que vamos a tratar de hacer es de desarrollar los aspectos básicos de una reflexión antropológico-existencial, pero, y esta es una última cautela preliminar, a título de ensayo. Si hacemos filosofía no podemos prescindir de un orden sistemático, que es lo propio de toda ciencia. Y solamente habremos logrado una reflexión filosófica en esta materia si ese orden tiene un buen fundamento en la realidad. Y si no, tendrá que ser cambiado por otro mejor o sustituido por el auténtico, digámoslo bien, ¿no? Pero lo que trataremos de hacer es de dar un cierto orden, dije a título de ensayo. ¿Por qué? Porque es una disciplina que como tal no tiene un amplio desarrollo sistemático en la historia de la reflexión filosófica. Por lo tanto, se impone en honestidad intelectual hacer la cautela de que el orden que vamos a seguir es un orden con cierta precariedad, ¿no? Un orden posible, pero ampliamente perfectible.